A medida que la guerra en Ucrania se prolonga hasta el 2025, el presidente Vladimir Putin está perdiendo dinero. Lo que se suponía que sería una invasión rápida se ha convertido en una pesadilla financiera, costándole a Rusia un estimado de 250 a 300 mil millones solo para febrero de 2025. Ahora, enfrentado a una caída libre económica, Putin solo tiene dos opciones: apretar las cuerdas del bolso o dejar que Rusia colapse. Eligió apretar. Putin está reduciendo el gasto militar justo cuando la guerra alcanza un punto crítico de inflexión. Eso es según The Telegraph, que escribió el 27 de junio que Putin ha anunciado planes masivos para reducir la cantidad de dinero que gasta en su ejército. Mientras Rusia mira una recesión de frente, aún no sabemos mucho sobre los recortes previstos. Todo lo que el líder de Rusia ha dicho a alguien es que quiere reducir el gasto en defensa el próximo año y el año siguiente durante el próximo periodo de 3 años. Durante una conferencia de prensa en Minsk, por supuesto, Putin intentó presentar esto como algo positivo. Sus comentarios llegaron a raíz de informes sobre los planes de la OTAN de aumentar el gasto en defensa recomendado para sus naciones, miembros al 5% de su Producto Interno Bruto o Producto Interno Bruto. Eso fue una gran victoria para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Había estado pidiendo ese porcentaje en los últimos meses, pero para Putin aparentemente es una señal de agresión occidental. Dijo en la cumbre de Minsk que los miembros de la OTAN que gastaran más aumentarían las compras desde los Estados Unidos y en apoyo a su complejo militar industrial. Putin continuó preguntando, ¿quién se está preparando para algún tipo de acciones agresivas, nosotros o ellos? Eso parece irónico, viniendo de un hombre que pasó más de 3 años librando una guerra contra otra nación, aumentando el gasto en defensa de su país y creando su propio complejo militar industrial. Solo necesitamos mirar el gasto reciente de Rusia para ver la hipocresía de Putin. En septiembre, Reuters informó que Rusia se estaba preparando para aumentar el gasto en 2025 en un 25%. Lo que significa que Putin tenía la intención de invertir 145 mil millones de dólares en el ejército de su país, al entrar en el 4º año de una supuesta operación militar especial que se suponía que duraría unos pocos días. Ese anuncio significaba que el gasto en defensa representaría el 32% del gasto total del presupuesto de Rusia en 2025, y era un giro completo respecto al supuesto 21% que el Kremlin tenía la intención de gastar en 2025. Ese gasto también representa el 6.3% del Producto Interno Bruto de Rusia, 1.3% más que los requisitos de gasto redefinidos de la OTAN. Entonces, incluso mientras señala el aumento del gasto de la OTAN como un signo de agresión, Putin estaba gastando más en su ejército, en términos de Producto Interno Bruto, que cualquier nación de la OTAN lo hará. Y ya había muchas señales de que esto era algo malo para la economía de Rusia. En enero, el analista político ruso Pavel Lutzin escribió un artículo para el Centro de Análisis de Políticas Europeas, o Centro de Análisis de Políticas Europeas, en el que etiquetó el año 2025 como el año del presupuesto militar desbocado de Rusia. En 2024, Lutzin afirmó que Rusia claramente superó su gasto planificado de 101 mil millones de dólares, probablemente acercándose más a 129 mil millones de dólares. El anuncio de un aumento del gasto para el año 2025 señaló más malas noticias para Rusia, escribió Lutzin. El gasto que rompe el presupuesto sigue un patrón de costos militares que superan los planes del Tesoro desde la invasión a gran escala. En el año 2022, escribió, Lutzin también compartió un gráfico que muestra que el gasto militar de Rusia se había triplicado desde el año 2021. Lo que vemos aquí son los efectos de un líder que es incapaz de aceptar que su invasión fracasó. En lugar de retroceder, Putin se lanzó de lleno, gastando más de lo que su país podía permitirse durante años para financiar su desafortunada invasión. Putin puede intentar afirmar que la reducción del gasto militar de Rusia, mientras los miembros de la OTAN aumentan sus gastos, es una señal de agresión occidental. Pero la realidad es mucho más simple. Rusia se ve obligada a gastar menos dinero en su ejército porque a Putin se le está acabando el efectivo y ha tenido muchas advertencias de que esto sucedería. El anuncio de Putin llega solo días después de que el ministro de Desarrollo Económico de Rusia, Maxim Reshetnikov, afirmara que Rusia estaba al borde de entrar en recesión, según el Telegraph. Esos comentarios fueron reflejados por la gobernadora del Banco Central de Rusia, Elena Nabilina, quien señaló que Rusia está comenzando a sufrir un problema de recursos. Crecimos durante 2 años a un ritmo bastante alto porque se activaron recursos libres. Necesitamos entender que muchos de estos recursos realmente se han agotado. Crecer económicamente es exactamente lo que hizo Rusia. Al menos eso es lo que parecía. Los comentarios de Putin sobre la reducción del gasto militar llegan en el contexto de Rusia, disfrutando de un crecimiento económico del 4.3% en 2024. En la superficie, eso parecería ser algo bueno,
Una economía en crecimiento sugiere que el dinero está entrando. Sin embargo, la realidad es muy diferente, y es una realidad a la que Putin se está viendo obligado a enfrentar. La supuestamente creciente economía de Rusia oculta una letanía de problemas que están plagando al país. La reducción del gasto militar de Putin en Rusia es un parche que intenta cubrir una profunda herida financiera. La realidad es que la economía de Rusia ha entrado en caída libre. Los recortes de Putin no son una señal de que se está volviendo menos agresivo, sino que son una señal de que ha dañado tan gravemente la economía de Rusia con su guerra, que ya no puede gastar al nivel que lo ha estado haciendo. El líder de Rusia acaba de admitir algo que nunca quiso que el mundo supiera. Su país está en una grave crisis económica y es la invasión de Putin la que lo causó todo. Entonces, ¿qué tan mala es la situación en Rusia? Comenzaremos con los problemas interrelacionados de la inflación y las tasas de interés. Según el Telegraph, el crecimiento económico del 4.3% de Rusia en 2024 logró ocultar brevemente el hecho de que el crecimiento estaba llegando a un costo severo para el pueblo ruso. La inflación desenfrenada ha sido un problema en el país durante meses, al igual que las tasas de interés. Este último alcanzó un asombroso 21% en octubre de 2024. Sin embargo, la tasa base se ha reducido al 20% en junio, ya que la presión económica sobre Rusia se alivió ligeramente. La British Broadcasting Corporation entró en más detalles, señalando que el crecimiento del 4.3% de Rusia se comparó favorablemente con los Estados Unidos y el Reino Unido, que lograron 2.8% y 1.1%, respectivamente, durante el mismo año. Sin embargo, todo ese crecimiento estaba siendo impulsado por el gasto militar de Putin, y con las enormes tasas de interés e inflación, estaba costando a su pueblo. Tomemos la inflación como ejemplo. Esa alcanzó el 9.9% en mayo, que en realidad fue una suavización del 10.2% visto en abril. Esto significa para los rusos cotidianos que el costo de vida se ha vuelto casi insoportable en medio de la guerra de Putin. Solo en mayo, los precios de los alimentos subieron un 12.5%, con las frutas y verduras experimentando una inflación del 19.8%. Los productos no alimenticios tuvieron un poco mejor con un 4.8%, aunque los servicios experimentaron una inflación del 12.6%. Todo esto es solo una instantánea de un mes. Ha sido así en Rusia durante mucho tiempo. Para los consumidores rusos, esta inflación desenfrenada ha creado mucha presión. Eso es lo que hace la inflación. Un rublo en el bolsillo que valía X cantidad hace un par de meses ahora vale mucho menos. El efectivo que ganan los rusos comunes no se extiende tanto como antes, y eso es algo que Rusia ha estado intentando ocultar. Como informó The Insider en noviembre 2024, Rusia tiende a oscurecer sus cifras de pobreza. La primera mitad de 2024 vio afirmar que 13.3 millones de sus habitantes vivían en la pobreza. Sin embargo, Insider dice que la cifra real probablemente estaba entre 14.6 y 18 millones para finales de 2023. Con Insider afirmando que muchas de las personas que Rusia dice que no son pobres luchan por pagar necesidades como comida y ropa. Ha pasado más de un año desde que The Insider hizo esas afirmaciones, y la situación solo ha empeorado. La inflación sigue siendo alta, y las presiones que se ejercen sobre los rusos cotidianos están cerca de ser insoportables. Todo esto se debe a la invasión de Putin. Volviendo a las tasas de interés de Rusia, son una noticia ligeramente buena para Putin, con el Banco Central del país decidiendo reducir la tasa base al 20%. Pero incluso eso apenas va a hacer mella. Eso es según el becario senior de Centro de Análisis de Políticas Europeas, Alexander Kolyanda, quien le dijo a Central Banking el 9 de junio que el pueblo ruso no puede esperar mucho cambio con esa disminución de la tasa. Esto no es el comienzo de un ciclo de relajación, dijo Kolyanda. Es un ajuste único, reflejando el hecho de que la inflación alcanzó su punto máximo a finales de abril o a principios de mayo. Lo que tenemos aquí es un país que se está doblando bajo el peso económico de la guerra de Putin. Y no es solo el gasto militar de Rusia lo que está causando estos problemas. Las sanciones occidentales también han contribuido en gran medida a esta grave situación económica. Desde que Putin invadió Ucrania, países occidentales, junto con naciones como Japón y Australia, han implementado 21.692 sanciones contra Rusia, dice Castellumay. En total, Rusia está laborando bajo el peso de 24.311 sanciones, lo cual es más de 4 veces el número de sanciones que enfrenta Irán, y bien por encima de 5 veces las que enfrenta Siria. Esas sanciones han sido clave para los problemas de inflación de Rusia, dice el Telegraph, porque han aumentado drásticamente los costos de importación de Rusia. Curiosamente, Rusia no ha podido eludir estas sanciones tan bien como hubiera esperado. El Centro de Estudios Prospectivos e Internacionales de Francia señala que el costo de las compras de Rusia a sus socios no sancionadores ha aumentado en promedio un 21% más que en otros lugares. Entre 2020 y 2024, esto nos dice que Putin está atrapado entre la espada y la pared.
Por un lado, tiene que gastar mucho más de lo que gastaba en el pasado para comprar productos de las naciones que han implementado sanciones contra Rusia. Por otro lado, los países que no tienen sanciones en vigor están aprovechando el hecho de que Rusia no tiene a dónde más recurrir y han aumentado sus precios en consecuencia. En ningún lugar es esto más obvio que en los bienes estratégicos encontrados en el campo de batalla de la guerra en Ucrania, dice CEPI, que le cuesta a Rusia 122% más para comprar a socios no sancionadores para mediados de 2024 que lo que hicieron en 2020. La Fundación Jamestown dice eso. Hasta ahora, Putin ha podido usar su invasión a Ucrania como justificación y como distracción, alejándose de la empeorante situación económica de Rusia. Eso no puede durar para siempre. Rusia se enfrenta a un conjunto cada vez más reducido de opciones para un crecimiento sostenible, dice. Cualquier acuerdo de paz negociado con Ucrania probablemente expondrá la mala gestión del Kremlin de los fondos de Rusia a una escala masiva. Eso nos muestra lo que realmente estamos viendo con los recortes de Putin al gasto militar. El líder de Rusia es un hombre desesperado. Sabe que su invasión ha llevado a su país a la inactividad económica. Independientemente de lo que puedan sugerir las cifras de crecimiento de Rusia para el 2024, la alta inflación, combinada con altas tasas de interés, está golpeando fuertemente a su gente. Agregar el peso de las sanciones occidentales a la mezcla crea aún más presión, bajo la cual Rusia se está doblegando colectivamente. Está empezando a parecer como si un colapso económico estuviera en el futuro de Rusia. Y empeora mucho más. El anuncio de Putin también llega en un momento en que Rusia enfrenta una gran escasez de mano de obra, dice RBC Ucrania en su informe sobre la decisión de reducir el gasto militar de Rusia. Dice que la Escuela Superior de Economía de Moscú cree eso. Esta escasez de mano de obra es tan extensa que alcanzó a 2.6 millones de personas para finales de 2024. The Kiev Independent ofreció más detalles en un informe de mayo, señalando que varias de las industrias clave de Rusia están sintiendo el extremo agudo de esas escaseces de mano de obra más que otras. La manufactura tiene 391.000 puestos que no puede cubrir, dice el medio. El sector comercial de Rusia tiene 347.000 puestos abiertos, con el transporte teniendo 219.000 espacios abiertos. En esos sectores, los empleadores se ven obligados a ofrecer salarios superiores a 1.200 por mes, lo cual es una vez y media el promedio ruso. Por supuesto, Putin intentará enmarcar todo esto en una luz positiva. Otra interpretación de la situación laboral de Rusia es que el salario promedio de los rusos aumentó en un 20% en 2024. Putin también puede señalar el bajo desempleo y puede afirmar correctamente eso. El 61% de los rusos mayores de 15 años participan en el mercado laboral del país. Estas podrían ser cosas buenas si no fuera por el hecho de que el bajo desempleo, en este caso, significa que no hay suficientes personas para los puestos que Rusia necesita cubrir. En cuanto a los aumentos salariales, son un síntoma tanto de esta escasez de mano de obra como de la inflación que está cortando a los rusos comunes por las rodillas. Un aumento del 20% en tu paquete salarial no significa mucho cuando la inflación es tan alta que no estás sintiendo ningún tipo de efectos positivos. Hay varias razones por las que Rusia se encuentra en esta situación, todas las cuales están vinculadas a la guerra de Putin. La migración laboral ha caído en picado, siendo la mano de obra migrante un problema particular, dijo Novaya Gazeta en octubre 2024. Eso. Un funcionario no identificado del Ministerio del Interior ruso cree que Rusia necesita al menos 3 millones más de trabajadores migrantes para llenar puestos clave en el país tras la invasión de Ucrania. Esos trabajadores migrantes no están llegando. La inseguridad en el rublo y múltiples choques económicos también son parcialmente culpables, dice el Kiev Independent. Pero, con mucho, el problema más grande es ese. Las personas que se supone deben ocupar los puestos vacantes en tantas industrias de Rusia actualmente están luchando y muriendo en el campo de batalla ucraniano. El 22 de junio, The Guardian informó que Rusia había alcanzado el sombrío hito de 1 millón de bajas militares. Eso es una gran noticia para la industria funeraria de Rusia. Sus ganancias vieron un aumento del 12.7% año tras año entre enero y abril 2025. Pero cuando se trata de un mercado laboral que ya está luchando, la escala de estas pérdidas no es buena para Putin. Esencialmente le ha costado a su país 1 millón de trabajadores y contando en un momento en que necesita alrededor de 2 millones para cubrir su déficit de mano de obra. Hablando de esos soldados, también son una carga económica para Rusia y probablemente parte de la razón por la que Putin ha anunciado sus recortes militares. El gasto ha sido la solución de Putin cuando intenta mantener el alto volumen de tropas que necesita mantener en Ucrania para seguir presionando a las fuerzas de su enemigo. Según The Conversation, un soldado que firma un contrato con el ejército ruso hoy gana alrededor de $2.034 por mes, colocándolos en el 10% superior de los que más ganan en Rusia. A estos enormes salarios, añade las grandes bonificaciones por firmar y los beneficios que Rusia ofrece a las familias de los soldados.
y obtienes un constante drenaje de efectivo que Rusia no puede permitirse mantener. Las pérdidas diarias de tropas siguen siendo masivas en Ucrania. Solo el 29 de junio, Rusia perdió alrededor de 1.220 soldados, y esos números no son notables. Son la norma. Más de 1.000 soldados rusos mueren o resultan heridos en Ucrania a diario. Esta tasa continúa hasta el final de 2025. Eso es al menos 184.000 que se agregarán a las más de 1 millón de bajas que Rusia ha experimentado hasta ahora. Esos soldados necesitan ser reemplazados y para eso Putin necesita dinero que no tiene. Y eso plantea algunas preguntas interesantes sobre lo que significa la decisión de Putin de reducir el presupuesto militar de Rusia, tanto para el futuro de su país como para su invasión de Ucrania. Lógicamente, gastar menos dinero en el ejército significa que Rusia contratará a menos soldados. Eso significa que Rusia no podrá cubrir las pérdidas que está experimentando en el campo de batalla. La alternativa es gastar menos dinero en la adquisición del equipo que esos soldados necesitan para librar la guerra de Putin. Como resultado, surgirán más problemas. Con menos equipo, esos soldados no son tan efectivos como lo serían de otra manera cuando lanzan ataques a las posiciones ucranianas. Los resultados serán obvios. Más bajas rusas que obligan a Putin a sacar a más personas de la ya agotada fuerza laboral de su país para mantener su guerra. La dirección que tome Putin dependerá de lo que él considere que son las mejores opciones para equilibrar las cuentas de Rusia. Sin embargo, cualquiera de estas situaciones equivale a un debilitamiento del ejército ruso en un punto clave. En este momento, Rusia está en medio de una ofensiva de verano dirigida a Sumy y Donetsk. Esa ofensiva no ha dado mucho. El Kyiv Post señala que Rusia ha logrado capturar un depósito de litio en Donetsk. Pero más allá de eso, no han llegado grandes victorias, con Putin teniendo que conformarse con una supuesta gran ofensiva que solo está arrebatando pequeñas piezas de territorio. El impulso que necesita el líder de Rusia simplemente no está ahí, y no va a llegar ahora que está recortando el presupuesto militar de Rusia. Ya sea menos gente, menos equipo o ambos, que Rusia gaste menos en la invasión de Ucrania es una mala noticia para Putin. Ha dependido de los números abrumadores de Rusia para llegar tan lejos como ha llegado desde febrero 2022. Si el dinero se agota, esos números disminuyen y surgen más oportunidades para que Ucrania lance contraataques y acumule aún más bajas de las que ya tiene. En cuanto a la propia Rusia, el futuro se ve sombrío. The Telegraph dice que los funcionarios bancarios del país ya están advirtiendo en privado sobre el riesgo de una crisis económica en los próximos años. Las tasas de interés tienen un papel en eso. A medida que las empresas luchan por encontrar personas, no pueden aumentar sus ganancias. Con esa falta de ganancias, viene la incapacidad de pagar los préstamos que se han tomado, lo que significa que dichas empresas corren el riesgo de insolvencia. Una persona cínica podría ver eso como una solución a la crisis laboral de Rusia. Cuanto más empresas quiebran, menos trabajadores se necesitan. Pero intercambiar la disponibilidad de empleo por el desempleo masivo que causarían estas quiebras apenas parece la solución más elegante. Más costos se avecinan en el futuro de Rusia cuando se trata de reintegrar a los veteranos del conflicto en Ucrania a la sociedad. Ya podemos ver esto. The Telegraph dice que alrededor de 140.000 soldados ya han regresado del conflicto. De esos 140.000, alrededor de la mitad están desempleados, a pesar del hecho de que Rusia tiene una escasez de mano de obra. Eso nos dice que el dinero no se está invirtiendo en la recalificación de estos soldados o en proporcionarles vías hacia el empleo civil una vez que termina su servicio militar. A partir de noviembre 2024, 580.000 soldados rusos estaban luchando en Ucrania. Imagina si la guerra de Putin terminara mañana gracias a un acuerdo de paz. Esos son 580.000 soldados. Regresando a una Rusia que ya está demostrando ser incapaz de encontrar trabajo para sus veteranos, la gran ironía aquí es que el trabajo está disponible, mucho de él. Pero como ha sucedido tan a menudo con la guerra en Ucrania, la transformación de Putin de su país en un complejo militar industrial está volviéndose en su contra. Los trabajos disponibles no son adecuados para los soldados que regresan a casa, lo que significa que Rusia tendrá que gastar aún más para ayudar a esas tropas a avanzar o dejarlas languidecer en una economía rota. Putin, al menos, parece impasible al anunciar sus recortes en el gasto militar. Bromeó diciendo, en cuanto al asesinato de la economía rusa, como dijo una vez un famoso escritor, los rumores de mi muerte están muy exagerados, ¿pero lo están? Ninguno de los signos para el futuro económico de Rusia se ve bien, y un pequeño recorte en el gasto militar probablemente no será suficiente para ofrecer una solución. Y solo va a empeorar desde aquí. Mientras Rusia lucha bajo el peso de sus problemas económicos, Ucrania le está golpeando duro con drones en su propio territorio, costándole al país más de $10.000 millones en el proceso. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show
si quieres más comentarios en video sobre la situación que Putin ha creado para su país gracias a su invasión a Ucrania. Y gracias, como siempre, por ver.